Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Sí, profesor. Sí, profe. Excelente. Bueno, buenas tardes. De pronto se nos une el doctor Heriberto Puello. El doctor Heriberto Puello es un emergenciólogo, es experto en estos temas. Si tiene la oportunidad, de pronto ingresa para que sepan. Entonces, vamos a estar grabando la clase y empecemos. Ya, hoy lo que vamos a hacer es hablar del abordaje del paciente en atención prehospitalaria. De los que están presentes, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de estar escuchando todo lo que salía en las noticias sobre los pacientes COVID que estaban en la casa? ¿Quién nos puede comentar algo de alguna de las estrategias que conocen para ese abordaje? A ver, Raúl Tapia. Doctor, pues aislamiento total durante Sí, 2 semanas Sí, señor. y repetición de pruebas de transcriptasa inversa. Listo. Estefan Cuello. ¿Qué nos puedes decir? Diferente a lo que nos comentó Raúl, que nos habló del aislamiento y nos habló de las pruebas. Stephanie Cuello. Stephanie, a la una. Vamos a Valeria Lucía. Sí, doctor. Valeria, ¿qué nos puedes decir? Es decir, si a ti te hubiesen llamado para atender a alguna persona COVID, en este caso, que es la atención prehospitalaria, es la atención por fuera del hospital, ¿qué hubieses hecho tú? Diferente a lo que hizo Raúl. Raúl dio aislamiento y PCR. Pues, doctor, le haría seguimiento de niveles, pues con el oxímetro de saturación, Oxímetro. temperatura Temperatura. y, claro, dependiendo de los síntomas, pues si los presenta, en caso de, pues intentar mantenerlo estable, en caso de tener fiebre, acetaminofén. Listo. Entonces, mire, cuando nosotros nos enfrentamos a los pacientes de atención prehospitalaria, tenemos que tener el primer criterio. Los pacientes críticos se mejoran con cosas sencillas. Lo que ustedes dijeron anteriormente, si me llaman, yo lo hago un aislamiento y aparte de eso le mando una prueba. Y Valeria dijo, no, yo también le hago seguimiento con oxímetro de pulso, temperatura y miro el estado. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, la atención prehospitalaria no es nueva. La atención prehospitalaria es muy vieja y hacía parte de 4 pilares, que era la anestesia, cuidados críticos, manejo del dolor y medicina prehospitalaria. Pero esa medicina prehospitalaria era como especialidad. Y eso es lo que se daba anteriormente en España, en Europa. Y básicamente las personas lo que hacían era un soporte básico con un soporte avanzado. Pero una característica era que debían hacer una evaluación rápida, simultáneo, todo lo que tenían que hacer, hacían un triaje y deberían garantizar el transporte. Y ustedes miran ahí los diferentes tipos de transporte que existieron desde la época. Entonces, hacer atención prehospitalaria, abordar a estos pacientes no es nada nuevo.
Dominici era el médico de Napoleón y es el que crea el triaje inicialmente, pero también se le considera mentor de la atención prehospitalaria. ¿Por qué así? Porque él creó unos carruajes que le llamaban ambulancias, carruajes voladores, y que era para los pacientes que estuviesen mal durante el frente de batalla, y lo podían sacar de ahí en esos carruajes. Hasta que llegamos a las diferentes ambulancias que hoy conocemos y a las actividades que se desarrollan. Que cuando estaban en Europa, esas ambulancias eran los carros fúnebres. O sea, las primeras ambulancias ya identificadas eran carros fúnebres. Y es cuando se hace el desarrollo del transporte como tal. Se pensaba que los pacientes podían ser atendidos en esos carruajes hasta que llegaran al sitio. Hasta que llegamos a 1969 y 1970, cuando Estados Unidos verifica que se necesitaba, uno, que el personal estuviese bien entrenado, dos, que estuviese coordinado, tres, que tuviese un transporte adecuado y que manejara unas guías. Es decir, no es ir a hacer atención a un paciente, sino tener previsto qué es lo que voy a hacer y en la forma que lo voy a hacer. Y ahí ustedes miran, esa es una foto de los pacientes quemados de pasajera, donde tenían que buscar un tipo de transporte, y el tipo de transporte que iban a buscar era transporte aéreo, entonces tenían que llevarlo con las mejores garantías para que se hiciera la atención. Entonces necesitamos paciente correcto, manejo adecuado, plazo adecuado y transporte adecuado. Con esto podemos decidir sobre nuestro paciente y hacer lo mejor que le corresponda en ese momento. Por eso es necesario, aparte de conocer la guía, conocer qué tiempo me debo demorar yo en esos sitios para evitar tantos problemas. Que ustedes miran el accidente de hace poco, de los ciclistas, que básicamente en lo que tiene que ver con el trauma mayor, uno tiene que pensar en algunas cosas. El objetivo de la atención prehospitalaria, con esta diapositiva, ¿ustedes creen cuál debe ser el objetivo de la atención prehospitalaria? Yo pienso que estabilizar al paciente en el menor tiempo posible para que pueda llegar al hospital. ¿Quién habló? Erika Barón. ¿Quién fue la que hizo el comentario? Erika Barón. ¿Quién más? ¿Quién más puede opinar? Erika dice estabilizarlo. ¿Qué piensan ustedes cuando usted llega al sitio? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál sería el objetivo principal aparte de estabilizar al paciente? Yo diría que definir el triaje que tiene el paciente para así mirar qué abordaje vamos a tomar con respecto al paciente. Definir el triaje. ¿Quién habló ahora? Daniela Huarto. Daniela. Doctor, también evitar que la emergencia se agrave. Evitar que el paciente se vuelva más grave. ¿Quién habló? Daniela Henao. Daniela. Profesor, yo voy a decir algo con respecto a lo que dijo Daniela. O sea, en relación a lo que dijo Daniela entonces, y en relación a lo que usted nos está mostrando en la diapositiva, yo tomaría en este caso limitar el tiempo de la escena. O sea, en este caso del accidente del ciclista, si yo soy, por ejemplo, paramédico, estoy en la escena, limitar el tiempo en donde él está en riesgo. O sea, primero sería retirarlo de la escena del accidente. Retirar de la escena del accidente en menor tiempo posible. ¿Quién habló? William Camargo. ¿Quién? Rubén. Doctor. William Camargo. William. Añadiría también que pues en ese triángulo que vemos, pues prácticamente ahí de fondo están los signos vitales, por ejemplo. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, por ejemplo. Yo trataría de salvaguardar esos signos vitales
manteniendo una temperatura lo más estable posible, evitando hipotermia. La acidosis metabólica yo la voy a compensar con una alcalosis respiratoria que se ve reflejada en una hiperventilación afectando la frecuencia respiratoria. La coagulopatía me puede afectar la presión arterial y por tanto la frecuencia cardíaca, y de esa manera tratar de más o menos estabilizar la hemodinamia del paciente y proteger pues, el corazón y no llegar a shock cardiogénico. Listo. ¿Quién habló? Luis David Bello. Luis David. Entonces, mire que a pesar de que tenían la diapositiva que les explicaba cuál es el objetivo principal de la atención prehospitalaria, todo lo que ustedes acaban de decir están en lo correcto. Si yo tengo que limitar el tiempo en la escena, controlar la hemorragia, acelerar el transporte, mirar la frecuencia cardíaca, mirar qué tan grave está mi paciente, si le debo hacer, qué triaje le voy a hacer para ver a quién voy a atender primero, y cada una de esas cosas. Pero Luis dijo, bueno, pues si yo tengo la diapositiva ahí, eso es el objetivo principal de la atención prehospitalaria y de la atención en el paciente crítico, no de los demás, ya sea por fuera del hospital o dentro del hospital, es evitar que me haga acidosis metabólica, evitar que me haga hipotermia y evitar que me haga coagulación. Una coagulación intravascular diseminada. Ese va a ser mi objetivo. Y la única manera de que yo pueda evitar todo eso es hacer lo que ustedes dijeron. Y si tengo que hacer un buen triaje, tengo que clasificar a mi paciente grave, tengo que tomarle los signos vitales, y con eso voy a saber qué le voy a hacer. Es decir, si ese paciente necesita oxígeno, tengo que agregarle oxígeno, porque al agregarle oxígeno evito la acidosis metabólica. Si el paciente está expuesto y está muy mojado o está en un sitio frío, entonces tengo que evitar la hipotermia, por eso usted debería tener una manta para cubrirlo. Y con eso evitamos la coagulopatía, porque si no se vuelve un círculo vicioso, como la actividad de la muerte. Es decir, todos los pacientes críticos, lo que uno le apunta es que eso no suceda. Y la única manera de que eso no suceda es hacer las cosas sencillas que ustedes acabaron de decir. Si hay que ponerle líquido, le ponemos líquido. Si hay que ponerle oxígeno, le ponemos oxígeno. Si hay que taponar una herida, le taponamos la herida. Si hay que estabilizarlo en la columna, lo estabilizamos. Si hay que vestirlo para que no lo vaya, la hipotermia no lo vaya a dañar. Todas esas cosas lo debo hacer. Pero en el trauma, acuérdense, tenemos que limitar el tiempo en la escena. A diferencia de otros países, como los europeos, Gran Bretaña, ellos trasladan el hospital al sitio, entonces ellos pueden ahí operar, pueden estabilizar, pueden hacer todo lo que se requiera, incluso en algunos de Reino Unido se coloca valor de contrapulsación aórtica para evitar el shock. Pero resulta que ahora nos enfrentamos a un paciente con síndrome coronario. Entonces, en el síndrome coronario, el objetivo principal del síndrome coronario, ustedes lo tienen en esta diapositiva. ¿Cuál sería? La repercusión temprana. Perfusión temprana, eso no sé. Perfusión, disculpen ahí en el reperfusión temprana. Y esa reperfusión temprana trasladar a que nosotros en la atención prehospitalaria llevamos morfina, oxígeno, nitrato, aspirina y pensar en la fibrinolisis. Y aparte de eso, nosotros debemos, ya con las nuevas legislaciones de Colombia y en todos los países, se involucra la telesalud, que este es el consultorio de telemedicina, donde se hace desde la Universidad de Cartagena, en Cartagena y en todo Bolívar, sobre telesalud, donde usted puede de ahí hacer monitoreo permanente a su paciente sin necesidad de que usted esté en el sitio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que alguien, que un médico o que alguien experto nos esté guiando para hacer una buena atención. Entonces, ¿qué es lo importante de esto, de este síndrome coronario? Detectar los síntomas tempranos, los signos clínicos, definir una activación del sistema, que llegue la ambulancia, que haga lo que le toque hacer ahí, y una de las cosas que se deben hacer es un electro de 2 derivaciones, y con eso se define rápidamente si el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Y se define el infarto, tenemos que saber a qué sitio lo podemos trasladar. En Cartagena, en muy pocos sitios se hace reperfusión. Entonces, como es muy pocos sitios, probablemente si el paciente se infarta en la noche no va a tener la oportunidad de acceder a esa angiopatía primaria.
habría que trombolizarlo. Si estamos en el hospital unitario, recuerden que se hace trombolisis. Si todo sale bien y los planes que tiene el hospital siguen en ese orden, probablemente nosotros vamos a tener una unidad coronaria en el 5º piso. ¿Para qué? Para empezar a hacer hemodinamia y la reperfusión temprana. Entonces, con todo este cuadro es la forma de hacer el abordaje del síndrome coronario. Entonces, no se les olvide. Como son cosas sencillas, yo le voy a colocar oxígeno, morfina, aspirina y nitratos. Y traslado inmediato al sitio donde se debe hacer. Recordando que tengo menos de 120 minutos para hacer todas las cosas que necesito hacer desde el momento que el paciente empezó con su sintomatología hasta que el paciente ya esté reperfundido debido a trombolisis o debido a angioplastia primaria. Profesor, yo tengo 2 preguntas, disculpa. Sí, señor. Para la diapositiva anterior. Son los tiempos que, por ejemplo, da la Sociedad Europea de Cardiología. Sí, señor. Por ejemplo, en el momento de llegar a la escena, realizar el electrocardiograma menos de 10 minutos exactamente, intervención coronaria percutánea menos de 120 minutos, si no fibrinolisis, en fin. Mis 2 preguntas son: ¿qué tanto se cumplen esos tiempos acá en Colombia, y más precisamente acá en Cartagena? Y la segunda pregunta es que si con el tema del COVID-19 esos tiempos se han extendido, teniendo en cuenta de que todos los protocolos que hay que tener pues, hoy día por lo del coronavirus. Bueno, en Colombia, a pesar de que las guías colombianas de cardiología ya contemplan tener establecido este protocolo, no en todos los sitios se hace y normalmente no se cumple. Porque cuando nosotros queremos activar en cualquier sitio que usted esté en Colombia, quiere activar una ambulancia, va a tener la demora que ya todos conocen. Y normalmente las ambulancias llegan y lo que no quieren hacer es manejo ese sencillo, sino tomar el paciente y llevarse. Y cuando llegan al hospital ya no saben si está infartado, si fue un síndrome coronario, si fue otra patología. Y lo que tiene que ver con el COVID, tuvimos una gran dificultad. Y la principal dificultad que tuvimos fue que las personas no querían asistir a los hospitales. O sea, las personas con enfermedades crónicas o con enfermedades que no pareciera COVID en ese momento, no asistían. Y eso hizo también que nuestros pacientes fallecieran en las casas. Y la principal causa fueron problemas cardiovasculares. Entonces, con todo el protocolo que se tiene hoy para hacer atención, el personal que esté en atención prehospitalaria tiene que estar siempre listo, porque ellos saben que el tiempo es oro en estas circunstancias. Entonces, se ha alargado en Cartagena y en Colombia la atención, sí. ¿Por qué se ha alargado? Porque las personas esperan lo último, no tienen una muy buena orientación por su personal de salud y sus EPS, y el mismo gobierno no ha puesto a disposición esta estrategia. Es lo que se requiere y lo ideal, pero actualmente no se está llevando a cabo. Pues mire, para ustedes llegan a la escena y encuentran a esta paciente. ¿Qué van a hacer? Con la foto que está ahí, ¿qué creen que tiene? ¿Creen que tiene la paciente? Debe estar inconsciente, no sé. Debe estar inconsciente. Bueno, primero, listo. Ya, ¿quién habló? Sebastián Grau. Sebastián dice, bueno, yo llego y yo lo que veo es que la señora está inconsciente. ¿Qué más? ¿Quién más opina? Yo la veo, doctor, un toque histérica, sí, un toque. Me parece que estuviera como una ictericia. ¿Quién Sí. hizo el comentario? Luis David Bello, no sé si Sí. de pronto podría uno pensar, un problema hepático, encefalopatía hepática, no sé, la verdad no sé.
Entonces te dice, bueno, pues yo me voy a ir por una encefalopatía hepática. Porque a mí me parece que ya está histérica. ¿Quién más? A ver, ¿quién? María Alejandra Osuna. Buenas. ¿Qué opina? Buenas. Yo lo que observo también es la salida de secreción mucosa de la nariz, como Ajá. de una posible infección, porque es muy... Dice María Alejandra, oiga, parece que algo le está saliendo por la nariz, ¿cierto? Y usted piensa, dice, puede ser una infección, ¿no? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién es Oscar Jesús González? Sí, doctor, yo opino que podría tener una afectación del sistema nervioso, un ataque de epilepsia podría ser. O Usted dice, mire, puede ser una epilepsia y puede estar afectado el sistema nervioso central. Stephanie Puello, ¿ya llegó? Stephanie Puello. Bien, entonces... Ella ahorita Sebastián. escribió que tenía mala señal. Ah, ya, listo. Sebastián. Ahí, bueno, ya sé. Sara Juliana Rodríguez. ¿Qué opina? ¿Qué opina, Sara? Bueno, doctor, pues digamos que pienso también con mi compañero que puede presentar algo a nivel del sistema nervioso y de pronto pues llegó en ese momento, bueno, antes estaba convulsionando o algo por el estilo, no sé. Listo. ¿Quién más quiere opinar? Doctor, pues me llama bastante la atención las secreciones amarillentas que presentan la cavidad nasal y pues pienso que de pronto llegue inconsciente por algún tipo, pues no sé, alguna complicación, una sepsis o algo así. Henry dice, mire, ¿sabe? Ojo, seguimos pensando en que el problema está en el sistema nervioso central y puede tener una sepsis y tiene secreciones. Fanor Figueroa. Sí, sí. ¿Qué opina, Fanor? Pues, además de lo que han dicho mis compañeros, pues no sé si cabe rescatar o resaltar que, pues, o es un ángulo de la cámara, no sé, que se le nota el lado derecho como un poco más inflamado. Dice, No oye, sé, como un golpe. Y te dicen, oye, parece que tuvieron un golpe en la cara y yo veo como que está inflamada ahí. Bueno, entonces, ahora sí, ¿quién se arriesga a decir, aparte de todo lo que ustedes acaban de mencionar, vamos a ver, Camila Andrea Velosa, ¿qué opina? O sea, se arriesgaría a decir, bueno, ya con todo lo que ellos empezaron a hacerle, a decir, ¿qué le voy a hacer yo en la atención prehospitalaria? ¿Qué le haría a ese paciente? O si le llama la atención algo más. A ver, Camila. Camila no se encuentra. Aura Cristina. A ver, ¿qué opina Aura? Bueno, entonces mire, pues cuando uno llega a la atención prehospitalaria, otra de las cosas que uno tiene que estar muy pendiente es observar rápidamente cuáles son las situaciones que pasarían. Entonces ustedes miran que señora tiene como la piel muy brillante, ¿no? No le llama la atención que la piel está como muy brillante. Y no es efecto de la cámara.
que tiene desviación de la mirada. ¿Ya? Y que da la sensación de que estuviese como sudando mucho. Pues con esa sintomatología, ya entonces yo tengo que tomar decisiones. Todo lo que ustedes acaban de decir, cuando llego a la escena, entonces yo tengo que saber que mi paciente es inconsciente, que si el color de la piel es adecuado, si tiene ese tinte histérico o no tiene tinte histérico, si el problema es una infección, si el problema es que hizo una epilepsia, si el problema es que tiene algún tipo de infección en el sistema nervioso central o el paciente tiene alguna encefalopatía. Pero al final, todos los pacientes se mejoran con cosas sencillas. No se les olvide. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Si el paciente tiene dolor, es agregarle algo para el dolor. Si el paciente requiere oxígeno, le ponemos oxígeno. Si el paciente requiere líquido, le ponemos líquido. Atención prehospitalaria, abordaje rápido en los sitios. Ahora yo les cuento cuál es el diagnóstico de ese paciente. Ahora bien, cuando llegamos a la escena, si lo que vamos a hablar es de trauma, entonces no se le olvide lo que pasó en Tasajel. Minutos antes de la explosión, mire, como cuántas personas hay ahí, un conteo aproximado. 50 personas. 80. Y por eso, mucha gente, y de los cuales 50 y pico salieron lesionados, ¿cierto? Y 45 murieron. Pues cuando uno mira esto, también uno tiene que tener muy pendiente que cuando yo llego a la escena, tengo que hacer es asegurar la misma. Pero no se les olvide. Una cosa es hablar del paciente con en paro cardíaco, que es lo que ustedes han visto en reanimación cardiopulmonar básica, que yo llego al sitio e inmediatamente busco pulso. Aquí exactamente podemos hacer lo mismo, llego y busco el pulso y verifico que el paciente tiene pulso. Y empiezo a hacer la valoración del ABCDE. Y una cosa relevante es que se tiene que hacer control de las hemorragias. Y ya sabemos por qué hacen control de la hemorragia. Si él sigue en shock hipovolémico, va a estar en hipoxia, va a estar con trastornos de la perfusión, va a ser acidosis metabólica, se van a agotar los factores de la coagulación. Mi paciente va a entrar en una coagulopatía de consumo y si esa coagulopatía asociada a la hipotermia lo va a llevar a la muerte muy rápidamente. Entonces tenemos que hacer presión directa sobre los sitios, hacer vendaje en las heridas, el uso de algunas sustancias homostáticas que ya vienen con unos parches que uno coloca sobre la herida, hasta utilizar torniquetes cuando esté indicado. Y si el sangrado es nasal, no se le olvide que hay que hacer empaquetamiento nasal y que únicamente uno lo puede hacer con una sonda vesical. Toma la sonda vesical, la introduce por la nariz, infla el globo y tensiona. Ya. Con eso se disminuye el sangrado. Y dentro de esto, el collar cervical es importantísimo. Okay. Tenemos esta paciente que fue encontrada hace un par de años, fue encontrada por Bayunca. Si de pronto alguno de ustedes escuchó la noticia, una joven que salió de una discoteca de Cartagena que se perdió y después la encontraron en un monte tirada en Bayunca. Y su estado estaba inconsciente, con múltiples traumas y tuvo una necesidad de trasladar rápidamente al hospital para que hiciéramos la valoración. Y en ese momento quien hizo la valoración de todo ese aspecto, porque era médico legal, fue el doctor Manuel Martínez, que ustedes lo van a tener como profesor en décimo. Entonces, miren rápidamente en esa fotografía qué les llama la atención. Llegan al sitio y encuentran a la paciente inconsciente. ¿Qué les llama la atención? Las múltiples contusiones y golpes que presenta en la cara, en su rostro, en la parte izquierda. Claro. Entonces, ¿qué debemos estar nosotros enseguida pensando? Trauma craneoencefálico, trauma facial. Y aquí ingresamos a la A. Entonces, como es la A, tengo que asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque inmediatamente la A lo que me hace es despejar la vía aérea. Y si requiere asegurar la vía aérea por una intubación, se puede hacer. Entonces, la valoración primaria ya llega un poco más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a que nos estaban informando. Es que llegamos y despejamos la vía aérea, abrimos la vía aérea
y la empezamos a ventilar. Aquí es, si usted llega en la atención hospitalaria y la vía aérea no está permeable, usted tiene que asegurar la vía aérea. Y otro elemento es el collar cervical. Con eso definimos y abrimos la vía aérea y garantizamos que el flujo de aire es adecuado. Y miramos cuáles son las condiciones para saber qué tanto movimiento se puede hacer del cuello, porque acuérdense que los pacientes inconscientes por trauma, todos los voy a manejar como si estuviesen un trauma cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Si estuviese consciente, con el dolor o con algunas limitaciones del movimiento, podríamos saber si el paciente tiene o no tiene algún tipo de lesión. Y eso equivale para cualquier tipo de paciente que yo encuentre en la atención prehospitalaria, ya sea por un problema médico o por un problema de trauma. Esto es lo que más frecuentemente nosotros estamos viendo. Miren que esa es una de las ambulancias que está recogiendo un paciente por un accidente. ¿Qué les llama la atención de la fotografía? Que no deberían hacer. Profesor, la posición, bueno, no sé porque en la foto de la indicación, pero la posición de la paciente yo considero que no está adecuada. No sé si antes ya le habían hecho la valoración necesaria, pero lo que yo aprendí pues en el segundo semestre en INE es que primero yo debo valorar si, por ejemplo, si la encuentro en el piso acostada, si tiene una posible fractura en la columna vertebral, por decir un ejemplo, si tiene fractura en una costilla que puede generar neumotórax, o bueno, en fin. Entonces, creo que la posición no es la adecuada, sabiendo de que no sé si anteriormente, a cuando tomaran esa foto, ya se la habían hecho. Claro. O sea, entonces uno dice, si ellos hicieron una evaluación, como usted acaba de decir, mínimo debería tener un collar cervical, ¿cierto? Doctor, sí, yo también opino lo mismo. Se supone de que no, o sea, era la paciente. No sé si antes ya la habían hecho, ya la habían revisado del todo, pero ajá, la posición no está como en la posición más adecuada. Claro. ¿Quién habló? ¿Quién hizo el comentario? Astrid. Opino que la paciente debe estar como en una férula. Claro, entonces, miren, acuérdense de eso porque esos son el personal que de una u otra forma nos va a atender a nosotros en la calle. Entonces, una de las cosas importantes, y por eso Estados Unidos, desde 1960 hasta 1970, dijo, aquí lo más importante es el entrenamiento de la gente, para que todo el mundo haga exactamente lo mismo. Pero ustedes miran, si ustedes digan, mire, que hay muchas cosas que no están bien. ¿Qué otra cosa notan de esa fotografía? Los implementos de seguridad no están bien utilizados los implementos de seguridad por el personal. Seguridad, por el personal. Uno tiene guante y el otro no. Mirar. Profesor, también no creo que hayan despejado tan correctamente el área. Claro. E incluso la posición que ellos tienen no es la posición más adecuada porque cualquiera los empuja y se inestabiliza y se puede caer sobre la paciente. Entonces miren que no solamente es la tensión, porque aquí estamos en la B, y en la B lo que vamos a verificar es que los pacientes estén respirando adecuadamente. Y si están respirando adecuadamente, tengo que tener una frecuencia respiratoria que van a mirar más adelante para qué nos sirve el patrón respiratorio. Y si eso denota una falla en el tórax que me pueda llevar a lo que ustedes acaban de mencionar, que es buscar algunas patologías que me puedan matar a mi paciente. Y con eso definir si mi paciente requiere oxígeno suplementario o si lo que requiere es que yo lo ponga en ventilación asistida. Y una de las causas más frecuentes es neumotórax. Neumotórax es una de las causas más frecuentes que puede ser neumotórax por trauma o neumotórax espontáneo. Y a nosotros nos pueden llamar porque el paciente tiene una falla respiratoria.
Si hoy nos llaman por un paciente por falla respiratoria y uno llega a la casa, la gente está pensando en que todo el mundo es COVID y muchos pacientes no se valoraron. Y eso pasó también en España y pasó en todos los países de la pandemia, que llegaban al sitio y cuando le decían que tenían una falla respiratoria, entonces iban por COVID y no terminaban examinando el paciente. Ahora que ya están haciendo los análisis respectivos, notaron que muchos de los pacientes que a pesar de no haberle hecho estudios y lo ingresaron como COVID, no eran COVID, algunos eran que habían hecho neumotoras espontáneos, algunos eran que eran fumadores crónicos, otros que se infartaron, pero como lo que uno hace en primera instancia es alteración a nivel de la frecuencia respiratoria del paciente grave, una de las cosas que hace inicialmente es alteración de la frecuencia respiratoria. Entonces, como todo termina en el pulmón o el corazón, entonces todo era COVID. Para que ustedes tengan muy pendiente de eso, que ustedes se van a enfrentar a este tipo de pacientes y de pronto les toca trabajar en ambulancia. Ahora llegamos a esto. Este es nuestro laboratorio de simulación. Este era cuando se permitía que mucha gente estuviese en el laboratorio de simulación. Entonces, en el laboratorio de simulación, ustedes miran que ahí ellos están atendiendo al paciente para tomar decisiones. Pero una de las cosas que llegamos a los sitios es que tenemos que buscar los pulsos. Y los pulsos pueden ser irregulares y eso me puede llamar de que mi paciente lo que tiene es una fibrilación auricular o extrasístole, que el paciente esté taquicárdico, entonces voy a saber que mi paciente tiene una taquiarritmia y que debo después definir qué tipo de taquiarritmia requiere. Y por eso una de las cosas que debo utilizar es un monitor donde yo pueda mirar cómo está mi paciente y definir exactamente qué le voy a hacer de acuerdo a su parte cardiovascular. Y volvemos a tomar esta base que sale en el libro de Miller, y es, si el pulso que yo detecto es un pulso carotídeo y no detecto pulsos distales, recuerden que esto equivale a unas 70 milímetros de mercurio, aproximadamente la presión arterial sistólica. Pero si el pulso que detecto es radial, entonces la presión arterial sistólica estaría entre 80 y 90. Y insistimos nuevamente en buscar sitios de sangrado para poder disminuir con las diferentes técnicas que existen. De agregarle líquido a mi paciente, ya sean cristaloides, glóbulos rojos o plasma. En los sitios que tienen ya establecido todo el sistema de atención prehospitalaria, ellos llevan glóbulos rojos empacados y en el mismo sitio empiezan a colocarle glóbulos rojos empacados al paciente o empiezan a colocarle cristaloides dependiendo de qué tan agresivo haya sido el choque hipovolémico que tenga. Y tenemos que movilizar muy rápidamente las fracturas. A pesar de que la fractura está en otro sitio, aquí se detecta esto porque las fracturas del fémur pueden guardar mucho líquido y un paciente se puede hacer un choque hipovolímico por una fractura de fémur con una lesión vascular, porque puede acumular todo el líquido, toda la sangre que usted quiere. Y hay una cosa que se está dando muy de moda, es utilizar ECOFAS. ECOFAS es hacer una ecografía rápido, simple, que es buscar, buscar líquido en cavidad abdominal. 2, buscar si hay alguna alteración cardíaca. Y 3, mirar si el paciente tiene neumotoras o hemotoras. Con eso se revisa y se puede tomar decisiones desde la atención prehospitalaria. Esperemos que algún día nosotros lleguemos a tener un ECOFAS en nuestras ambulancias. ¿Ustedes se acuerdan de esta foto? ¿Alguien recuerda esa foto? ¿Alguien la vio? No. No. Es de Martín Martín Elías. Entonces vamos a mirar desde ese ángulo qué le hubiesen hecho ustedes primero a Martín Elías. Con todo lo que saben hasta aquí, ¿qué le hubiesen hecho? En la fase inicial, ¿qué le hubiesen hecho ustedes? Reanimación cardiopulmonar. Asegurar la parte cardiopulmonar. Asegurar la vía aérea. Asegurar la vía aérea. ¿Qué más? Profesor, mira si está respirando o si tiene pulso. Y si no, pues
Y realizar una revisión primaria para ver dónde se encuentran los sangrados y proceder a taparlos en caso de que haya. Pero en general Doctor, serían los signos vitales. hacer una evaluación completa de signos vitales. Signos vitales, Y a evaluación completa. y ¿Quién a más? partir de ahí, pues tomar todas las determinaciones y asegurar la vía aérea o algo. Claro. ¿Quién más? Juan Camilo. Luego de las hemorragias, De la hemorragia, sí, no me preocupe. Sí, luego de quería las decir. hemorragias se mira si hay fracturas y también se inmovilizan. Ujú. ¿Y qué más? ¿Quién dice algo más de Martín Doctor, Elías? usar el desfibrilador. Usar el desfibrilador si es necesario y mirar cómo está esa frecuencia cardíaca y ese ritmo. Está bien. Doctor, evaluar el estado de conciencia. Valorar el estado de conciencia. ¿Qué más? Movilizar el cuello con un collar cervical. Inmovilizar el cuello con cuello cervical. ¿Qué más? ¿Qué más lo hubiesen hecho? Profesor, yo no sé si usted permita, pero lo voy a poner como conocimiento porque, si mal no recuerdo, él sufrió una perforación pulmonar. Claro, claro que sí. Por una fractura costales. Exactamente, entonces, en la revisión sistémica, incluso en el lugar, eso se había hecho en el lugar mismo del accidente, la revisión sistémica que uno realiza, por ejemplo, en la palpación, se pudo, considero yo, se pudo haber determinado de que tuvo una fractura costal y no saberlo en el momento, pero sí intuir de que posiblemente había tenido, si no una perforación pulmonar, por lo menos una motora y actuar en consecuencia. Claro, entonces, miren que ustedes, siguiendo un orden, uno siempre tiene que evaluar los pacientes, ya sean médicos o quirúrgicos o por trauma, de la misma manera. Si ellos se hubiesen dedicado a hacerle una valoración desde el mismo sitio del evento, probablemente él en este momento hubiese tenido, en este momento podemos decir que hubiera tenido una oportunidad, no quiero decir que se murió porque no lo atendieron bien, sino que probablemente hubiese tenido una mejor oportunidad y una atención. Y si fallecía, por lo menos se le hizo todo lo correcto. Aquí no tiene collar cervical, se dedicaron fue a suturarle las heridas que tenía en la cabeza. La compañera tratando de tomarle una vía, pero ya el médico está aquí con una pinza y con las tijeras buscando la herida en cabeza para poderlo suturar. Pero se olvidaron que las cosas graves se mejoran con cosas sencillas. Y otra de las cosas que no tiene ninguna fuente de oxígeno. Entonces, si uno mira todo eso, pues todos los pacientes se deben valorar de la misma forma. Y la escala de Glasgow nos sirve para tomar decisiones de qué momento aseguramos la vía aérea. O sea, si al hacer la escala de Glasgow, lo que mide ¿qué es lo que mide la escala de Glasgow? El nivel de conciencia. Nivel de conciencia. ¿Qué mide cuando los parámetros que yo mido, entonces cómo los busco? La respuesta ocular, verbal y motora. Respuesta ocular, verbal y motora que nos va a llevar a determinar el estado de conciencia de nuestro paciente. Entonces, con eso, si da de 8 a 9, entonces usted tiene que asegurar la vía aérea. Si es menor de 8, de 9, usted tiene que asegurar la vía aérea. Profesor, otro comentario que quiero hacer es que Martín, él, en el momento del accidente, como él no llevaba cinturón, él salió del vehículo. Entonces, incluso sin haberle realizado alguna palpación, ya de entrada, sabiendo de que él salió del vehículo, por darle un contador fuera del vehículo, además pues tuvieron menos trauma por eso. Entonces, sabiendo eso, era pues, necesario, creo yo, pues tomar la determinación o saber de que muy posiblemente una persona que salga de un vehículo sufre muchos traumas. Además, son las personas que en accidentes de tránsito tienen una tasa de mortalidad mayor al 70%. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que obviamente
es difícil porque usted lo ha hecho, pero yo personalmente no. Yo sí creo que se pudo haber hecho mejor. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces, otra cosa importante, después de haber pasado este cuadro, que nosotros hemos hecho el análisis de este caso en múltiples ocasiones, hemos encontrado todo eso que ustedes acaban de decir en la falla de la atención. Es decir, se perdieron muchos minutos valiosos para hacer una muy buena atención. Y entre eso buscar las causas de muerte, las posibles patologías que me pueden matar a mi paciente. Entonces, cuando yo estoy en el tórax, tengo que mirar rápidamente si mi paciente tiene neumotórax, si el paciente tiene motórax, si el paciente tiene taponamiento cardíaco, si el paciente tiene desviación de la tráquea, si el paciente tiene irritación de las venas yugulares, si el paciente lo que tiene es disminución del volumen de las venas yugulares, si el paciente lo que tiene es un trauma craneoencefálico que me altera su estado neurológico, si el paciente se queja de dolor abdominal en el momento que lo esté examinando, si tiene alguna lesión en extremidades. Pues cada una de esas cosas hay que buscarlas rápidamente porque te toca intervenir lo que probablemente lo pueda matar. Que es lo que ustedes decían, tenía un neumotórax, y el neumotórax se lo intervinieron, pues después probablemente con hacerle una maniobra muy sencilla, se pudo haber evitado todas las complicaciones. Y otra cosa importante cuando ustedes están revisando a sus pacientes, siempre tienen que revisar la espalda. Siempre tienen que buscar otros sitios probables de lesión para tomar decisiones y mirar que no solamente lo que están viendo de frente es lo que hay, sino que hay que buscar todo. Y es la famosa E, donde nosotros buscamos temperatura, y si hay que hacer empaquetamiento lo hacemos, y es la exposición de nuestro paciente a mirar otras causas que los puedan estar matando en este momento. Como les decía, con todo este problema del COVID, todos los médicos, digamos que en esa primera fase todo era COVID hasta que no se demostrara lo contrario. Y por eso, como les dije, los mismos errores que ha cometido COVID, que se cometieron en todos los países, probablemente en Cartagena también los cometimos. Que dejamos como COVID pacientes que no deberían ser COVID, pero porque no teníamos otra forma de tomar decisiones alrededor de él, y con todas las medidas y con todo lo que se debe hacer de bioseguridad, de pronto nos olvidamos de ese paso. Bien, cuando llegamos al sitio, no se les olvide que llegar es valorar la escena. Nunca se baje sin antes usted estar muy pendiente de lo que esté sucediendo alrededor. Se mire, ese es el incendio de Pasajera. Si ellos le hubiesen hecho caso al señor del vehículo que conocía, porque todo el que transporta materiales peligrosos, y la gasolina es un material peligroso en Colombia, tienen que conocer del tema y tienen que tener capacidad para hacer los primeros auxilios. Todos esos conductores que ustedes ven que transportan gasolina, que transportan cualquier material peligroso, ellos tienen una guía para hacer atención inmediata. Y por eso el señor insistía en que dejaran el carro quieto, que se iba a prender. Pero nadie les hizo caso. Afortunadamente los agentes de policía que estaban ahí tomaron la recomendación y se salieron. Si no, también hubiesen quedado muertos en este desastre que se pudo haber evitado. Por lo menos las pérdidas humanas se hubiesen evitado. Pero entonces nosotros necesitamos tener alguna botella para llegar rápidamente cuando lleguemos a la atención prehospitalaria. Tenemos que mirar la edad de nuestro paciente. Tenemos que mirar qué tiempo del incidente, de qué tiempo está enfermo, qué lleva, cuál fue, si es un trauma, cuál fue el mecanismo del trauma, cuáles son las lesiones que sufrió ese paciente y qué tratamiento está recibiendo. Y si nosotros tenemos también la oportunidad, entonces buscamos si el paciente tiene alergia, si es alérgico a algo, si toma algún medicamento, periodo de alguna enfermedad. No es lo mismo un accidente de una persona joven que un accidente en un paciente de 65 años, que aparte de que es hipertenso, es diabético. No es lo mismo una mujer joven sin embarazo y una mujer embarazada. Las circunstancias cambian. Y cuando fue la última comida y qué pasó alrededor de ese evento traumático.
Esas son cosas que a nosotros nos toca estar verificando. Y ustedes miran una secuencia de lo que sucedió. Todo el mundo llegó a buscar la gasolina, todo el mundo estaba, nadie hizo evaluación de la escena, nadie hizo caso a las recomendaciones y terminó en el desastre que ustedes muy bien conocen. Entonces, cosa importante en la atención prehospitalaria para ese abordaje es la evaluación de la escena. Lo que ustedes decían. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Que si llegamos, el equipo tiene que hacer monitoreo. Y el monitoreo es oximetría de pulso, tensión arterial no invasiva, un EKG y hacerle cardiografía. Con eso tomamos decisiones. Y le repito, buscar si el paciente es alérgico, si está tomando algún medicamento, cuál es la historia anterior, cuál fue la última comida y qué pasó alrededor del evento. No sé si ustedes escucharon un paciente que falleció el fin de semana y que hasta el domingo en la noche porque le hicieron el acta de función. Nadie quería hacer el acta de función, el médico no quería hacerle una atención en la casa porque él no era el médico tratante. Entonces nosotros nos toca, probablemente cuando llegamos al sitio para hacer una evaluación de nuestro paciente de atención hospitalaria, también nos podemos encontrar que nuestro paciente falleció. Y si falleció, debemos hacerle una historia rápida, historia clínica rápida y tomar decisiones de si la causa es natural o no es natural. El señor tenía 47 años aproximadamente y dice la señora que entró en baño que sintió fue cuando se cayó. Entonces tuvo una muerte súbita, probablemente por un infarto agudo del miocardio, probablemente por un tromboema pulmonar, probablemente un ACV hemorrágico, cualquier cosa que lo llevó a la muerte. Entonces, cada una de esas cosas nos toca valorar rápidamente. En la atención prehospitalaria, no olviden el monitoreo. Entonces, aquí tenemos un paciente y tenemos la curva del cardiógrafo. Entonces, con esta curva nosotros podemos saber que efectivamente nuestro paciente está estable, tiene una frecuencia cardíaca normal, tiene una saturación del 98%, tiene tensión arterial adecuada. No vamos a contar con presión arterial pulmonar en cuña, pero como el monitor lo da, entonces ahí se los dejé. Y otra cosa que puede tener los monitores que utilizamos en la atención prehospitalaria son medir la parte del CO2 que nos permiten, si nuestro paciente estuviese en paro, esa curva que se ve ahí no se vería. Esta curva que se ve aquí no se vería y no se vería completamente plana. Cuando yo empiezo a hacer reanimación de mi paciente, entonces esta curva, esto es lo que hace. Comienza a elevarse por encima de 10 y a medida que va aumentando de 10, quiere decir que lo que yo estoy haciendo es efectivo. Cuando cae, significa que el paciente no está haciendo efectivo lo que estoy haciendo. Entonces, este va a ser el ciclo cuando yo estoy atendiendo a un paciente y haciéndole reanimación cardiopulmonar, ventilándolo adecuadamente. Una de las cosas que voy a estar mirando es el CO2 para saber si está bien o no está bien. Bueno, en esto que teníamos muy pendiente, para poder llegar al sitio debíamos tener, como ustedes miraron, era manejo rápido, cosas sencillas, transporte, paciente adecuado. Entonces teníamos que tener y tenemos que tener algunos scores que sean muy rápidamente hechos en la atención prehospitalaria. El score más fácil es ISOFA. 2 criterios nos dan para alto riesgo. Entonces debemos llegar al sitio, miramos el estado mental del paciente, si está alterado, miramos la frecuencia respiratoria, si está por encima de 22 y si la presión arterial sistólica está por debajo de 100. Con esto podemos decir que si hay 2 criterios que estén alterados, nuestro paciente es de alto riesgo y nos toca hacerle las medidas necesarias para que no fallezca. O lo que se usaba, o lo que se usa en el COVID, que es el score CEL en español y COL en inglés. Tenemos que mirar las comorbilidades. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, nuestro paciente va a estar con mayor exposición y va a ser grave. Y la edad de nuestro paciente. Si ustedes miran con solo esos dos criterios, el paciente ya clasificaría como B. Porque en la otra nosotros no vamos a tener la oportunidad de hacerle ni un hemograma ni hacerle una LDH. Pero con esos 2 parámetros ya tendríamos que nuestro paciente clasifica como intermedio y que requiere atención. Atención que probablemente era agregarle oxígeno,
colocarle el oxímetro de pulso y que uno en algunos momentos podría ser manejado en la baja complejidad o en la misma casa, pero con esas condiciones, y poder continuar con él. Y lo otro que medíamos en la atención prehospitalaria, en la atención domiciliaria, era el QI-SOFA. Y con eso tomábamos decisiones de si el paciente requería llegar al hospital o no requería llegar al hospital. Segunda foto. ¿Qué opinan que tiene? Diagnóstico. Diagnóstico semiológico. Convulsionó. ¿Qué me dice? Síndrome convulsivo. Síndrome convulsivo. ¿Qué otra cosa? Encefalopatía. Una encefalopatía. ¿Qué otra cosa? Intoxicación. Intoxicación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ahora, ¿qué habría que hacerle a esa paciente? Si ustedes lo llaman en la atención prehospitalaria, ¿qué lo hubiesen hecho? Signos vitales primero. Signos vitales. ¿Qué más? Permeabilidad de la vía aérea. Permeabilidad de la vía aérea. Tiene muchas secreciones y hay que asegurar la vía aérea como de lugar. Entonces, si ustedes miran, hasta en las mejores familias nos equivocamos. Tiene una nasocánula, mire. O sea, tiene una nasocánula que eso para el soporte del cielo no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque tiene aumento de las secreciones. Entonces, diagnóstico de las dos pacientes, la primera paciente y de esta paciente. ¿Cuál es el diagnóstico que creen ustedes que tiene la paciente? La primera que vieron y esta. Yo considero que ambas tienen intoxicación. Que ambas tienen intoxicación. ¿Alguien dice algo diferente? ¿O están de acuerdo en intoxicación? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, entonces mire, entonces ya tenemos dos pacientes y ahora una de las cosas que siempre que lleguemos para hacer esa evaluación y esa atención, entonces nosotros debemos llevar como un arsenal de problemas que debemos detectar rápidamente. Si son problemas cardiovasculares, si son problemas pulmonares, si son problemas neurológicos o si lo que tiene es un trauma. De acuerdo a donde yo me voy a ubicar, así es la posibilidad de lo que yo debo buscar. Probablemente si un paciente con un trauma se puede infartar, claro que sí. Un paciente con un trauma puede ser un trauma pulmonar. Un paciente con un trauma puede ser que iba para el hospital porque tenía una neumonía y sufrió un accidente. El paciente tenía un derrame pleural y sufrió un accidente. Sí, pero de acuerdo a lo que estamos, entonces con eso podemos pensar rápidamente y, ojo, buscar de esa manera cardiovascular, pulmonar, neurológico y trauma. Y con eso podríamos tener muchas enfermedades que podemos rápidamente hacer. Ustedes vieron, es intoxicación. Y si está intoxicada ¿por qué? Si es una intoxicación, ¿cuál sería la intoxicación que ustedes pensaran? La primera... Órgano fosforado. Órgano fosforado. Mire que las dos pacientes estaban intoxicadas por órgano fosforado. La primera, pues estaba bien sudorosa, tenía muchas secreciones. La segunda tenía muchas secreciones, pero nos habían dicho que lo que ella había hecho era una convulsión. Entonces, preguntando qué tipo de convulsión, cómo era y con la abundante secreción, que en las intoxicaciones, que como es que en el síndrome convulsivo no se da de esa manera, nos hizo pensar que nuestro paciente lo que tenía era intoxicación y la intoxicación más frecuente era por órgano fosforado. Acuérdense que eso aumenta las secreciones y aumenta la sudoración. Pues con eso hicimos el diagnóstico y pudimos sacarla adecuadamente. Otra de las cosas que debemos siempre buscar es si tiene algún problema en el abdomen, si tiene algún trastorno mental, porque en pacientes que nos llaman también son pacientes que tienen alteraciones mentales por otros no orgánicas, cólicos, infecciones tipo neumonía, epiglotitis, que afortunadamente no se nos da tan frecuentemente, o que tengan problemas hematológicos. Entonces, con esto tomamos decisiones. Y una cosa que ustedes deben estar muy pendientes cuando estén en la atención prehospitalaria, pensar siempre en los materiales peligrosos para que no tengan ningún tipo de dificultad en la atención. Pues, ¿qué debemos hacer? Cosas muy sencillas, ¿verdad? Oxígeno
bolsa con mascarilla y válvula, intubación, descomprimir si tenemos neumotórax, un tubo de tórax, por lo menos en Colombia no se colocan tubos de tórax en la atención hospitalaria porque nuestras ambulancias, a pesar de que por habilitación tienen, no se utiliza en esto, se utiliza más la aguja y tener epinefrina. Con eso puedo manejar mi paciente en la atención prehospitalaria. Y además, tener este kit de la vía aérea para poder asegurar nuestra vía aérea sin ninguna dificultad. Y si el paciente está sangrando, entonces el ácido tranexámico nos podría disminuir el sangrado y eso daría mayor oportunidad a nuestro paciente. Al hacer la valoración de nuestro paciente, tenemos que examinarlo adecuadamente. Entonces, en la parte jugar debemos buscar si nuestro paciente tiene miosis, tiene midriasis. No es lo mismo que me digan que tiene una miosis, tiene aumento de las secreciones, a que me dicen que tiene una miosis y solamente tiene depresión del sistema nervioso, porque ahí cambiaría inmediatamente. Probablemente uno es intoxicación por morfina, por opioide, y el otro intoxicación por órgano forado. No es lo mismo que me digan que tiene midriasis y que está en coma, a que me digan que tiene midriasis y aparte de eso el paciente está hipertenso. Entonces tendríamos que buscar que probablemente puede ser intoxicación por cocaína, o que el paciente convulsionó porque no se tomó el medicamento o porque es una convulsión nueva, o que esté intoxicado por alguna de las sustancias psicoactivas que existen hoy, que son todas las metanfetaminas, o que el paciente esté hipotenso, o que tiene o algún problema séptico o tiene un trauma. Entonces, con cada una de estas cosas yo debo tomar decisiones, pero debo siempre estar pendiente que la valoración se tiene que hacer de forma sistemática. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Sí, profesor, yo tengo una pregunta con respecto a la próxima clase. Yo soy nosotros nos responder dentro de 8 días y ustedes envió al correo pues unas instrucciones que deben ser de la inteligencia positiva, pero dentro de las instrucciones que usted dijo que deben ser 1 o 2 personas que van a exponer. Ya nosotros habíamos hablado en el grupo desde el mismo día que ustedes hoy trabajan, y la verdad varias personas quieren participar. Mi pregunta ¿es posible de que más de 2 personas puedan participar? Bueno, no hay problema. No hay problema. Lo único es que como es un grupo grande, no quise que se aprendieran un pedacito, sino que estamos ante algo virtual. Entonces, elijan ustedes. Si ustedes dicen, no, nosotros queremos ser no 2, sino 3 o 4, perfecto, no tengo ningún inconveniente. Pero lo que sí se requiere es que cada uno de los que están en el grupo preparen mínimo 3 diapositivas. Sí, en eso sí. Bueno, cada uno va a preparar 3 diapositivas. ¿Cómo es la exposición? Ustedes deciden. Yo les colocaba de 1 a 2, pero si usted me dice, no, nosotros queremos ser 4. Bueno, perfecto, 4, no hay problema. Conmigo no hay ninguna dificultad. Sí, en cuanto a participación, en realidad todos hemos aportado. Entonces, solamente decirle eso y preguntarle cuánto tiempo tenemos en la exposición. La exposición, acuérdense que por la virtualidad siempre debemos tratar de máximo demorarnos como 1 hora. O sea, de 3 a 4 de la tarde. Lógicamente la clase va hasta las 5, pero tratemos de hacerlo en 1 hora. Vale, ¿Otra pregunta? Gracias. Sí, doctor, usted dijo mínimo 3 diapositivas, pero pueden hacer más. No, por cada participante. O sea, por cada participante mínimo va a ser 3 diapositivas. Ok. O sea, ¿para qué? Para que cada uno de ustedes por lo menos prepare algo del tema y deje las diapositivas listas. Aunque sea su compañero el que la vaya a explicar, pero mínimo debe hacer cada uno 3 diapositivas. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Se va a hacer con el formato que usted dejó en el Crash? Sí, claro. Pueden modificarlo, ¿no? Pero debemos hacerlo desde ahí. O sea, ¿se tiene que modificar directamente en Google o ahí nosotros mismo podemos subir las diapositivas después? No, ahí se tiene que hacer en ese formato. Ahí mismo.
porque necesito tener la garantía de los que vayan ingresando y vayan haciendo sus diapositivas. Ok, profesor. Y esta pregunta ya es personal. Yo vi en cronograma que apareció una clase de electrocardiograma. Sí, yo les voy a dar una clase de electro. Vamos a ir intercambiando. Ustedes hacen ahora una charla, después hacen la otra y después yo hablo de electrocardiografía. Ah, ok. Eso también será el próximo lunes. Sí, no, ustedes dan la charla y la próxima. Ok, ok. Y miramos para porque tengo que mirar exactamente. Me habían dado una fecha de culminar las actividades. Entonces, si queda tiempo, en una de las charlas que ustedes hagan, yo empiezo a hablar de electrocardiografía. Si no, lo tomamos en una tarde y hacemos electro. Necesito que ustedes salgan duros en electrocardiografía y hagan diagnóstico desde este semestre. Ok, profesor, muchas gracias. Listo. Bueno, señores, jóvenes. Gracias, doctor. Si no hay más, muchas gracias.